Amigos televidentes, nuevamente con ustedes, en Ojo con la Vista, estamos tratando el tema de migraña, ese dolor de cabeza que puede limitar muchas veces sus actividades diarias. Recuerden que nuestra línea de contacto vía electrónica es ojoconlavista@hotmail.com y estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter bajo la misma cuenta Ojo con la Vista. Nuestra invitada del día, la doctora Yaneris Peguero, neurooftalmóloga, quien nos está tratando el interesante tema de las migrañas. Doctora, ¿cuántos tipos de migrañas pueden existir? Realmente existen varios tipos de migraña, muchos tipos de migraña, pero podemos mencionar como los casos más importantes o los más comunes, dos tipos de migraña. La migraña que conoce casi todas las personas, que es la migraña con aura, que es la migraña clásica. Realmente, aunque es la migraña clásica, no es la más frecuente. La migraña clásica ocurre en un 20% de los pacientes. Era lo que hablábamos ahorita. El paciente empieza a tener disturbios de la visión, no ve bien, hay un área de su visión que se pone negra o se pone empañada, o básicamente ve destellos de luz, o también puede tener alteraciones sensoriales. Por ejemplo, el paciente puede describir cierta sensación de hormigueo en los labios, en la lengua. Algunos inclusive describen alteraciones en el habla. Esa es la migraña que hablamos como migraña clásica o migraña con aura. ¿Hay algún tipo de defecto refractivo, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo, que se vincule de manera directa con las apariciones de la migraña? No realmente, como vínculo directo no, pero sí se relaciona mucho con el astigmatismo, porque el astigmatismo es una entidad en la que el paciente tiene que usar mucho sus músculos extraoculares, o sea, usar mucho el enfoque para tratar de lograr una buena imagen, de manera que mientras más contractura tengan los músculos oculares puede aparecer un dolor de cabeza. Pero básicamente realmente no es que haya un defecto refractivo que sea el responsable de las cefaleas migrañosas. En estos casos, doctora, ¿qué se le explica a ese paciente que debe de hacer o de visitar al oftalmólogo? Al paciente se le explica primero, se le explica bien que la migraña no es una patología que nosotros tenemos que preocuparnos demasiado. O sea, cuando ya sacamos causas, diríamos, como hablamos ahorita, los edemas de nervios ópticos, por ejemplo, el papiledema, la famosa emergencia en neurooftalmología. Si un paciente me llega a la consulta describiéndome que tiene náusea, vómito, dolor de cabeza y que ve doble, yo primero veo el fondo de ojo del paciente, descarto que tenga un problema de nervios ópticos, que tenga un edema de los nervios ópticos, y luego entonces que hago todo, ¿verdad? Que descarto todos los métodos diagnósticos, neuroimágenes y demás. Entonces, cuando no tiene nada de eso, yo le digo que tiene migraña. Y obviamente la interconsulta con un neurólogo es excelente, ellos manejan excelentemente bien la migraña. Entonces, en esos pacientes le explicamos eso, que la migraña no es una patología maligna, que probablemente pase muchos años de su vida con la migraña, que va a ser episódica. Y le explicamos más o menos cómo manejarla, de manera que cuando el paciente tenga la aura migrañosa, entonces empiece a usar sus medicamentos, no cuando se instaure el dolor. ¿Se requieren, doctora, estudios de imágenes para manejar estos pacientes con migraña? Sí, uno le manda al paciente para descartar cualquier otra patología, se le manda, por ejemplo, tomografía de cráneo, a veces resonancia. Le mandamos también analíticas, por ejemplo, tenemos que descartar una arteritis temporal en algunos pacientes, ¿verdad? Un paciente que tiene características ya diferentes, un paciente añoso que de repente me viene a la consulta diciéndome que tiene un dolor importante en el área de la sien, ¿verdad? En el área temporal, que también me dice el paciente que pues tiene sensibilidad aumentada en el cráneo cuando se peina. Entonces a esos pacientes se le manda a hacer analítica especial, analítica para descartar otras causas del dolor de cabeza. Básicamente eso es lo que se... Y pues bien, siempre explicar al paciente ese tipo de cosas, hablar si el paciente tiene antecedentes familiares, yo pienso que eso es muy importante. Y básicamente cuando le mencionaba los tipos de migraña, hay una parte de la migraña que es la migraña común que no tiene aura. O sea, el paciente le da un dolor de cabeza importante, un dolor migrañoso y no tiene esos síntomas que hablamos ahorita de las auras. ¿La clasificación de la migraña va a depender de ese signo que el paciente puede predecir, lo que se define como el aura? Sí, realmente hay varias clasificaciones, pero las más útiles para la vida diaria del médico es basado en si tiene o no tiene aura. De hecho, la migraña, vamos a ver aquí que la migraña con aura, que es la migraña que nosotros llamamos migraña clásica,
corresponde al 20% de los pacientes. Sin embargo, la otra migraña, que es la migraña común, que no tiene aura, esa migraña realmente es más común, representa más o menos el 80% de los casos de migraña. Hay otro tipo de migraña, que es la migraña retiniana, que es importante desde el punto de vista oftalmológico, para nosotros es muy importante, porque la migraña retiniana es una migraña que se presenta con una pérdida de visión de un solo ojo. O sea, el paciente llega a la consulta diciendo que hubo un día, estaba en su casa, dejó de ver de un ojo y luego se presentó, antes de una hora, se presentó el dolor migrañoso. ¿Por qué se considera o se define retiniana? Bueno, retiniana porque hay una pérdida de visión monocular, ¿verdad? Y muchas veces hay que descartar causas como, por ejemplo, infartos de la arteria central de la retina y a veces émbolos que vienen de la arteria carotidia, porque la arteria carotidia puede tener placas de ateromas que viajan a través, ¿verdad?, del torrente sanguíneo y se instalan en la retina y en vasos capilares que son vasos retinianos, que uno habla de vasos retinianos, pero son pequeñitos, o sea que cualquier émbolo diminuto puede obstruir el flujo sanguíneo y pues presentar un oscurecimiento visual. Pero cuando no hay esa causa, cuando descartamos que fue un émbolo que hizo una obstrucción de la arteria retiniana, entonces estamos hablando de una cefalea migrañosa, una cefalea que hizo que el paciente dejara de ver por unos minutos y luego, después de esa pérdida de visión momentánea, monocular, entonces pasó posteriormente a la cefalea migrañosa. ¿Se consideran emergencias en la oftalmología estos hallazgos de que el paciente llegó con la pérdida de visión de un solo ojo de repente, que yo estaba viendo en la oficina y de repente borré sobre el escritorio un lado? ¿Esto es una emergencia considerada? Sí, son casos que ameritan realmente atención, que ameritan estudio. Como estaba mencionando, pacientes, por ejemplo, con arritmias cardíacas, que sueltan un émbolo, un pedacito, diríamos, no sé cómo describirlo para que entiendan, pero un coágulo, exacto, un corcho que va flotando en el agua. A través del torrente sanguíneo, entonces ese corchito, ese pedacito de sangre, tapó una arteria. Eso es una emergencia, ¿no? Es una emergencia porque puede pasar a la arteria de la retina, pero me puede pasar, ese émbolo puede pasar al cerebro y darme un ACV, lo que llamamos derrame cerebral, pero puede pasar en el corazón. Entonces, cuando llega un paciente, en ese caso, que me está diciendo que no ve de un ojo, que de repente estaba normal en su casa y dejó de ver de un ojo, yo tengo que investigar posibles causas, o sea, tengo que buscar cuál es la etiología de esa pérdida de visión monocular. Inclusive hay, por ejemplo, hemianopsia, o sea, pérdida de visión de una sola parte del campo visual, que son responsables, o sea, que son gracias a un ACV. Pacientes que tuvo un infarto cerebral, a veces ni se dan cuenta de lo diminuto que fue el infarto y vienen a consulta porque tuvieron una hemianopsia, porque dejaron de ver una parte de su visión. Entonces uno tiene que estudiarlo más profundamente. Estos dolores de cabeza asociados con esta pérdida de visión pueden dejar algún tipo de lesión en el campo visual o la agudeza visual, valga la redundancia, de nuestros pacientes. Normalmente no. Si son migrañas, si la causa de esa alteración visual es por la migraña, normalmente no hay una secuela neurológica importante. Cuando llegan estos pacientes, ¿cómo se maneja? Hemos hablado de los tipos de migraña, la clasificación. Háblenos sobre el tratamiento. Ya tenemos la migraña, tenemos el dolor de cabeza, no podemos hacer nada. Y llamamos al doctor. ¿Qué usted va a hacer con ese paciente? Lo primero es, como le decía anteriormente, el neurólogo es la pieza clave en este manejo. Porque ¿qué usamos en la migraña? Bueno, en la migraña se usan diversos tipos de medicamentos. La migraña se conoce desde hace siglos, desde el siglo, diríamos, V, Hipócrates estaba hablando de la migraña, de que había un dolor de cabeza, de la mitad de la cabeza, que se mejoraba con el vómito y todo lo demás. Quiere decir que hace mucho tiempo que se han ido buscando opciones para los dolores de cabeza migrañosos. El primer grupo de medicamentos que podemos usar cuando el dolor de cabeza la migraña no es tan intensa, que está empezando, por ejemplo, es el grupo de medicamentos que consideramos antiinflamatorios no esteroideos, los que llamamos AINES. Dentro de estos, el naproxeno, el ibuprofeno, por ejemplo. Pero luego ya que estamos pasando una fase dolorosa, un dolor más severo, incapacitante, que el paciente inclusive deja de ir a trabajar, ahí entramos a otro grupo de medicamentos, que son los triptanes. Los triptanes son medicamentos
muy usados, realmente funcionan bastante bien, pero tienen algunos, ¿verdad? Algunos detallitos que hay que tomar en cuenta. Detalles, por ejemplo, como pacientes cardíacos, pacientes hipertensos, este tipo de pacientes no pueden usar triptanes, porque los triptanes lo que hace es, lo que producen una vasoconstricción, o sea, estrechan los vasos sanguíneos, y si un paciente tiene un antecedente arterial importante, que sea hipertenso mal controlado, que sea un paciente que sufra del corazón, estos pacientes no deben usar triptanes porque va a disminuir su riesgo sanguíneo. Luego que uno habla de los triptanes, uno puede inclusive pasar a otro tipo de medicamentos que son los derivados de la ergotamina. Son medicamentos también específicos para la migraña. Estos medicamentos son muy buenos. Se habla de que se usan entre 1 o 2 veces por semana, que no deben usarse más de ahí porque algunos pacientes pueden tener migraña crónica porque hacen una migraña de rebote cuando usan mucho tiempo estos medicamentos. ¿Se usan, doctora, algún tipo de medicamentos bajo control de receta para estos pacientes? Sí, se usan medicamentos controlados, los llamados ansiolíticos, pero estos medicamentos no se usan en la fase de dolor de la migraña. Más bien se usan cuando el paciente para prevenir los ataques de migraña, o sea, para hacer que los pacientes tengan ataques más lejanos entre uno y otro. Ansiolíticos, inclusive se usan antidepresivos y también se han usado beta bloqueadores. Ok, excelente, doctora Peguero. Estamos cubriendo todo lo que es el tema de la migraña y su tratamiento. Amigos, vamos a una pausa y en un parpadeo retornamos nuevamente con ustedes.